Buenos días. Vamos a buscar esta mañana el Evangelio de Juan, capítulo 8. Los que están con nosotros por la primera vez esta mañana, estamos en el Evangelio de Juan, estamos ahora en capítulo 8 y vamos a leer a partir del versículo 12. La parte que nos toca esta mañana, los versículos 12 a 13, o 12 a 30, quiere decir. Nos da gracias a Dios por su palabra. ¿Qué dice? Juan capítulo 8, versículo 12. Y otra vez Jesús les habló diciendo: Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Entonces los fariseos le dijeron: Tú das testimonio acerca de ti mismo, tu testimonio no es verdadero. Respondió Jesús y les dijo: Aunque yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio es verdadero, porque sé de dónde he venido y a dónde voy. Pero vosotros no sabéis de dónde vengo ni a dónde voy. Vosotros juzgáis según la carne. Yo no juzgo a nadie. Y si yo juzgo, mi juicio es verdadero, porque no soy yo solo, sino yo y el que me envió, el Padre. Y en vuestra ley está escrito que el testimonio de dos hombres es verdadero. Yo soy el que doy testimonio de mí mismo, y el Padre que me envió da testimonio de mí. Ellos le dijeron: ¿Dónde está tu Padre? Respondió Jesús: Ni a mí me conocéis, ni a mi Padre. Si a mí me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Estas palabras habló Jesús en el lugar de las ofrendas, enseñando en el templo, y nadie le prendió porque aún no había llegado su hora. Otra vez les dijo Jesús: Yo me voy y me buscaréis, pero en vuestro pecado moriréis. A donde yo voy, vosotros no podéis venir. Decían entonces los judíos: ¿acaso te matará a sí mismo? ¿Qué dice? A donde yo voy, vosotros no podéis venir. Y les dijo: Vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestro pecado moriréis. Entonces le dijeron: ¿Tú quién eres? Entonces Jesús les dijo: Lo que desde el principio os he dicho. Muchas cosas tengo que decir y juzgar de vosotros, pero el que me envió es verdadero. Y yo lo que he oído de él, esto hablo al mundo. Pero no entendieron que les hablaba del Padre. Les dijo pues Jesús: Cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy, y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Porque el que me envió conmigo está, no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Hablando él estas cosas, muchos creyeron en él. Que el Señor bendiga su palabra esta mañana. Y la verdad es que estamos ante un texto extraordinario y singular. El testimonio que Jesús da acerca de sí mismo es magistral. Que Dios nos haga gloriarnos en Jesús esta mañana con un mayor regocijo. Que nos resolvamos a rendirnos a Él con todo nuestro ser. Que este texto de Juan que hemos leído nos haga estimarle y apreciarle aún más esta mañana. Dios es inmenso, incomprensible, eterno.
y se nos reveló en su Hijo, Jesucristo. Nos ha dado a conocer su nombre siendo seres caídos y humildes. Atravesamos este mundo como atravesar un desierto, ¿verdad? En nuestro peregrinaje en este mundo siempre enfrentamos nuestra fragilidad en medio de la lucha de cada día. Y que el testimonio que Jesús da acerca de sí mismo en estos versículos que hemos leído nos dé aliento para ser fortalecidos esta mañana en la fe y en Jesucristo. Y en el texto que nos toca hoy encontramos a Jesús, quien es Dios el Hijo, todavía en el templo durante el final de la fiesta de los tabernáculos. Hace una declaración asombrosa al ser la luz del mundo y luego expone pruebas y fundamentos de esta verdad. De forma deliberada, Jesús provocó la oposición de los fariseos y los judíos que le rodeaban. Y dice de forma deliberada, porque Dios y Jesucristo es soberano. Y ha puesto delante de los fariseos en estos momentos y los judíos una declaración tan asombrosa que provocó en ellos una respuesta. Lo hizo para dar oportunidad de arrojar la luz sobre las tinieblas de sus propios corazones. En versículo 13 leemos que los fariseos le acusan de dar un testimonio inválido. En versículo 13 dice, los fariseos le dijeron, tú das testimonio acerca de ti mismo. Tu testimonio no es verdadero. Le preguntaron en el versículo 19, ¿dónde está tu padre? En el versículo 22, los judíos le acusan de hablar tonterías. Cuando dicen, ¿acaso se matará a sí mismo? ¿Qué dice? ¿A dónde voy? ¿Vosotros no podéis venir? Y luego le preguntan en el versículo 25, ¿tú quién eres? La oposición creía que Jesús no podía rebatir sus acusaciones, ni contestar a sus preguntas. Y en realidad Jesús rebató toda acusación de forma magistral. Incluso no podían prenderle cuando estaba en medio de ellos, porque aún, dice el versículo 20, no había llegado su hora. Y la hora en Juan refiere al momento en que Jesús iba a entregarse en la cruz por la remisión de los pecados de su pueblo. Pues los hombres no podían impedir que Jesús cumpliese la voluntad divina. Juan aclara la incapacidad humana sin la obra de Dios para comprender y para entender a Jesús y su relación con el Padre. Dice en el versículo 27, comentario de Juan, pero no entendieron que les hablaba del Padre. Hermanos, el conocimiento de Jesús y del Padre es un conocimiento sobrenatural que solo Dios puede dar. En la sociedad en que vivimos solemos encontrar oposición a la persona de Jesucristo. Si compartimos la palabra con personas en nuestra sociedad, vamos a encontrar personas en oposición a la persona de Jesucristo. Por un lado, algunos dan la opinión que Jesús es una persona mítica, ¿no? Creen que la historia le hizo más grande que era en realidad. Por otro lado, a los que presumen de ser religiosos y de tener un conocimiento de Jesús, pero no tienen un conocimiento de salvación bíblica, ni una relación personal con Jesús. Y en versículo 19, Jesús dice a los que le oponen que no le conocían.
No le conocieron ni le conocieron el Padre. Cuando los hombres rechazan a Jesús, rechazan el único testimonio divino y de la salvación de sus almas. Que la gracia de Dios nos guarde de la tentación de estimar el argumento o los argumentos de la sociedad que lo que Dios nos dice en su palabra. Pues entonces podemos dividir nuestro texto en tres bloques. Vemos en los versículos 12 a 20 que Jesús testifica que Él y el Padre son un solo Dios. Y en los versículos 21 a 24, Jesús testifica que volverá al Padre. Y en los versículos 25 a 30, Jesús testifica que se sujetó a la voluntad del Padre. Y vamos a enfocarnos mayormente en el primer bloque esta mañana, aunque vamos a tocar los tres bloques de este texto. Y la declaración que Jesús hizo acerca de sí mismo en Juan 8, versículo 12, en el versículo 12, provocó otra ola de oposición contra él. Jesús refiere a lo largo de su defensa como yo soy. Por ejemplo, en el versículo 18 dice, yo soy el que doy testimonio de mí mismo, y el Padre que me envió da testimonio de mí. Y luego en el versículo 24 dice, por eso os digo que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Y luego en el versículo 28 les dijo, pues Jesús, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy. Y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Entonces, en el primer bloque vemos que Jesús y el Padre son un solo Dios. Versículo 12 dice, yo soy, Jesús dice, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Y Jesús anuncia que es la luz del mundo. Y aquí en este versículo tenemos la segunda de las 7 declaraciones, yo soy, en el Evangelio de Juan. Hemos visto la primera en Juan 6:35, cuando Jesús afirmó, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. La tercera declaración veremos en Juan capítulo 10, versículo 7, cuando Jesús dirá, yo soy la puerta de las ovejas. También sabemos que Él dice que yo soy la puerta de las ovejas. ¿No? Yo soy la resurrección y de la vida. ¿No? Yo soy la vid verdadera. Juan ha incluido 7 declaraciones de Jesús como yo soy. Y en el versículo 12 Jesús se declara, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Y muchas veces en las Escrituras representan a Dios como la luz del mundo. Uno de ellos hemos leído en Salmo 36 esta mañana, versículo 9, donde el salmista declara acerca de Dios, porque contigo está el manantial de la vida, en tu luz veremos la luz. Entonces, paramos otra vez en este pensamiento de Juan 8, versículo 12, para considerar esta primera parte del testimonio que Jesús da acerca de sí mismo. Los fariseos le acusan de dar testimonio sin pruebas,
porque dicen ellos, tú das testimonio acerca de ti mismo, tu testimonio no es verdadero. Jesús defiende la veracidad de su testimonio porque Dios, el Padre, dice él, da testimonio de mí. El Padre le envió al Hijo para dar testimonio a su pueblo de sí mismo. En versículo 18 de Juan capítulo 1, versículo 18, recordamos estas palabras. A Dios nadie le dio jamás el unigénito Hijo, que está en el seno del Padre. Esa expresión de estar en el seno del Padre significa de que tenía una relación íntima con el Padre. Él le ha dado a conocer, dice Juan, en Juan 1:18. A ellos Jesús, a los fariseos y a los judíos, Jesús era solo un hombre normal y corriente. Y por eso ellos no podían entender que Dios mismo en Cristo Jesús está delante de ellos. Sin embargo, Jesús dice que era igual a Dios y el Padre le envió. No. Gran misterio que tenemos delante de nosotros. Un texto maravilloso. Según Filipenses 2, 6 a 8 dice acerca de Jesús, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. En segundo lugar, el Padre da testimonio del Hijo por medio de la ley, los profetas y los salmos. Cuando Jesús está diciendo que el Padre me dio testimonio de mí, da testimonio de mí, seguramente está pensando en el testimonio del Padre en el Antiguo Testamento. Tenemos uno, por ejemplo, en Isaías 49. Isaías 49, versículos 5 y 6. Escucha el testimonio del Padre acerca del Hijo. Hablando de Mesías que iba a venir, dice, ahora pues, dice Yahvé, el que me formó desde el vientre para ser su siervo, para hacer volver a él a Jacob y para congregarle a Israel. Porque estimado seré en los ojos de Yahvé, y el Dios mío será mi fuerza. Dice, poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob, y para que restaures el remanente de Israel. Dice que también te di por luz a las naciones, para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. Fijémonos de nuevo en Juan 8, versículo 12. Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de vida. En el Evangelio de Juan, la palabra luz da alusión de la vida. Y tinieblas, el pecado y la muerte. Jesús, como la luz del mundo, salva a todos los que creen en Él de la muerte eterna. Es por eso Dios envió a su siervo, Jesucristo, su Hijo, para dar testimonio y ser luz a las naciones. El versículo 12 del capítulo 8 de Juan implica que todo el mundo entero está en tinieblas y todos los hombres están también en las tinieblas. Y como seres humanos solemos acostumbrarnos rápidamente a diferentes situaciones de la vida. Por ejemplo, al acostarnos nos acostumbramos a la oscuridad y luego podemos levantarnos durante la noche con muy poco de luz, ir al servicio sin chocar con un mueble, ¿no?
Sería absurdo levantarnos por la mañana, mantener las persianas cerradas, seguir en la oscuridad y no dejar que la luz natural entre para iluminar la casa, ¿no? Porque ya hemos acostumbrado a andar por la oscuridad, por la noche. Todos los días nos rodea gente que está acostumbrada a vivir en las tinieblas de pecado. Que consideremos esta declaración de Jesús sobre sí mismo. Yo soy la luz, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. La declaración de Jesús como la luz del mundo es revelante en la fiesta de los tabernáculos, porque 4 grandes candelabras daban luz en el lugar de las ofrendas desde el primer día de la fiesta. Y tengo no sé si Fernando puedes poner el dispositivo de templo, para tener una idea de dónde estaba Jesús en este momento, ¿no? El templo era un lugar muy grande, ¿no? Tiene varios atrios. Pero según Juan 8:20 leemos que esas palabras habló Jesús en el lugar de las ofrendas, enseñando en el templo. Y según este versículo, Jesús está en este lugar de las ofrendas. El lugar de las ofrendas también se llamó el atrio de las mujeres que vemos en En el atrio de las mujeres podían entrar las mujeres para adorar junto con los hombres. Por eso se llamó el atrio de las mujeres. Entre otras cosas, allí los judíos daban sus ofrendas también. Y por eso leamos en Juan que Jesús estaba en el lugar de las ofrendas, el mismo lugar. Y durante la fiesta de los tabernáculos, en ese lugar de las ofrendas, había 4 candelabras que alumbraron el templo durante la fiesta de los tabernáculos. Y las luces de la fiesta recordaban a los judíos de la presencia de Dios en la columna de nube y la columna de fuego que protegieron a Israel de los egipcios y les protegían durante su tiempo en el desierto. Como hemos oído en capítulo 7, como el agua, ¿no? que los sacerdotes han tirado sobre el altar, representaba el agua que Dios ha dado al pueblo en el desierto. Así estas candelabras, esta luz representaba también su tiempo en el desierto, cuando vivían en tiendas de la protección de Dios. Y en el último día de la fiesta se apagaron las candelabras. Y comentaristas dicen que era en este momento de apagar las candelabras que Jesús se declaró: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá luz de la vida. Magistral y poderosa era su declaración. La vida encarnada en Jesús es la luz que alumbra a todo hombre. ¿Cuánto más motivación tenemos nosotros, los que hemos sido iluminados por la luz de Cristo y librados de las tinieblas, para seguir firmes en la fe, en el ministerio del Evangelio a la iglesia y al mundo, y en la devoción incondicional a Cristo? Esta luz de vida no proviene del hombre por naturaleza. No es la posesión propia del hombre. Dependemos de la luz que da el sol o de la luz por la que pagamos un suministrador de luz. Sin embargo, existe la luz de vida que solo proviene de Jesucristo. No es una luz que podemos conseguir por abrir una persiana en nuestra casa. No podemos comprarla como compramos luz para iluminar nuestra casa.
La luz que da vida solo viene de Jesús. Jesús es la luz del mundo. Nadie recibe esta luz menos los que tienen una relación correcta con Él. Hemos visto en este testimonio de Jesús hasta ahora que Jesús testifica que Él y el Padre son un solo Dios. Jesús es yo soy. Dios encarnado. Y vamos a ver ahora en versículos 21 a 24, Jesús testifica que volverá al Padre. No solo vino del Padre, dice también en este texto de versículo 14, cuando dice, porque sé dónde he venido y a dónde voy. Pero repite en versículos 21 y 24, 2 veces Jesús dice a los judíos que morirían en sus pecados y que no podrían ir donde Él va. El único medio de salvación es creer que Jesús es Dios encarnado. En esos versículos entendemos, si vives solo para este mundo, te importará poco la verdad. Cuando leemos en esos versículos esa respuesta de los judíos en versículos 22 y 23, decían entonces los judíos, cuando Él acaba de decir, yo me voy y me buscaréis, pero en vuestro pecado moriréis. A donde yo voy, vosotros no podéis venir. Entonces Él pensaba que ese hombre estaba hablando tonterías, ¿no? Porque ellos vivían para este mundo. Y entonces la verdad que que Jesús está declarando aquí, importará un poco a ellos. Y ellos decían entonces los judíos, ¿acaso se matará a sí mismo? ¿Qué dice? ¿A dónde yo voy, vosotros no podéis venir? Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Jesús se resucitó, gracias, y celebramos su resurrección hoy, ¿no? Jesús resucitó, ¿verdad? Amén. Y está ahora con el Padre. Y sus palabras siguen en vigor hoy. El pecado es lo que nos impide acompañar a Jesús en su resurrección. No hay nada que puede limpiarnos de la mancha de nuestro pecado y nuestra rebelión contra Él, menos la sangre de Jesucristo, derramada en la cruz. Y también solo Dios borra el pecado, porque te acuerdo que Jesús es Dios encarnado, es el Dios Hijo, y la palabra da testimonio de Él. Otra vez, Isaías 43, 25. Dios hablando de sí mismo, dice, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré de tus pecados. Al identificarse como yo soy, en nuestro texto de hoy, Jesús cumple la obra divina como Dios al perdonar los pecados. Morirse y arrepentirse del pecado y sin creer en el sacrificio vicario. Es decir, creer que Cristo murió en nuestro lugar, que Cristo llevó sobre Él nuestro pecado. Es su sacrificio vicario. Morir sin arrepentirse del pecado y sin creer en el sacrificio vicario de Jesús es una tragedia suprema. Porque es negar Dios mismo. Hemos visto, Jesús testificó que Él y el Padre son
un solo Dios, en los versículos 12 a 20. Y hemos visto ahora que Jesús testificó que volverá, ¿no?, al Padre, en versículos 21 a 24. Y al final, en los versículos 25 a 30, Jesús se sujetó y se sujeta al Padre. En esas palabras, al final, Jesús se sujeta a la voluntad del Padre a entregarse voluntariamente a la cruz. Es importante, voluntariamente, porque tenemos el testimonio aquí, una acusación de parte de Jesús a los judíos que están rechazándole en ese momento. Cuando hayáis vosotros levantado el Hijo de Hombre, versículo 28, entonces conoceréis que yo soy. Al resucitar a su Hijo de entre los muertos, testifica que Jesús es igual a Dios y que cumplió la voluntad divina. Jesús declara también la culpa de los judíos porque serían ellos mismos que le iban a crucificar. Hay otra palabra en Isaías capítulo 50, otro testimonio de la palabra y testimonio del Padre acerca del Hijo. En los versículos 7 a 9, en Isaías capítulo 50, y dice que porque Yahvé el Señor me ayudará. Está hablando del siervo. Porque Yahvé el Señor me ayudará. Por tanto, no me avergoncé. Por eso puse mi rostro como un pedernal y sé que no será avergonzado. Cristo se entregó voluntariamente a la cruz, obedeciendo la voluntad del Padre. Y dice, como un pedernal, y sé que no será avergonzado, van a entregarse. Cercano está de mí el que me salva. ¿Quién contenderá conmigo? Juntémonos. ¿Quién es el adversario de mi causa? Los fariseos, judíos que están acusándole ahora mismo en el templo, en nuestro texto. He aquí que Yahvé el Señor me ayudará. ¿Quién hay que me condene? He aquí que todos ellos se envejecerán como ropa de vestir, serán comidos por la polilla. El testimonio del Padre. Esta mañana, si estamos en Cristo, que nos regocijemos en andar en su luz, en victoria sobre el pecado y la esperanza de ya que tenemos de no ser esclavos de pecado, porque Él es la luz del mundo. Y si seguimos a Él, no andaremos en las tinieblas, sino tenemos Él mismo que vive en nosotros y nos da vida y vida eterna y victoria y poder, no nuestro poder, su poder en nosotros de vivir en su luz. Y si aún no te has acercado a la luz de Cristo, ven, cree y sé liberado de las tinieblas, del pecado. Que nos gloriemos en Jesús, la luz del mundo, esta mañana. Que el Señor bendiga su palabra y que el Señor bendiga su iglesia.